Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, capítulo 38 y versículo 1, donde dice: Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Note que comienza diciendo este versículo en aquel tiempo. Esto está significando que es en el momento de la venta de José, porque como hubo solo un intervalo de 22 años entre el evento y el descenso a Egipto, este periodo apenas es lo suficientemente largo para los eventos registrados en este capítulo. Según la cronología habitual, Judá, el cuarto hijo de Lea, no habría tenido más de 8 años cuando salió de Padán Aram, y solo un año mayor que José, el hijo de la vejez de Jacob. Pero la cronología más verdadera que se puede seguir es la del tiempo para la que él fuera 20 años mayor que José. Y los eventos, por tanto, registrados aquí probablemente comenzaron poco después de la llegada de su padre a la torre de Eder. La ciudad de Adulán, cerca de la cual se encontraba la famosa cueva de David, ha sido claramente identificada, ya que estaba en el valle de Ela, que formaba el camino de Hebrón al país de los filisteos, a unos 6-7 kilómetros al sur de Nooch y unos 27 al oeste por el norte de Hebrón. Judá bajó allí no como Abed-Nera y otros que han supuesto, porque estaba hacia el sur, sino porque estaba hacia el mar, y el camino es un descenso real desde la región montañosa de Judá hasta Cefala o la tierra baja en la que estaba situado Adulán. Los hijos de Jacob, a menudo probablemente, con unos cuantos sirvientes, hacían expediciones en busca de pastos para sus ganados. En Hira, aparentemente, le había mostrado hospitalidad a Judá en un viaje así, y finalmente una amistad había crecido entre ellos. Convencido en, sin embargo, literalmente, significaba plantado, es decir, su tienda cerca, y la amistad entre Judá e Hira así formaba, accidentalmente parecer, haber terminado cuando Hira se hizo cargo del ganado de Judá. Continúo ahora con el versículo 2, donde dice: Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó, y se llegó a ella. Algo que sobresale en Génesis capítulo 38 son las consecuencias de la desobediencia a las leyes de Dios. La Biblia, nótese que se pronuncia enfáticamente en contra del matrimonio entre los hijos de Dios y los paganos. Por ejemplo, en Malaquías capítulo 2 versículo 15. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una desobediencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Malaquías, capítulo 2, versículo 16 dice: Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre la iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Y también la segunda carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 14 al 16, donde dice: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué
acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, hablaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Nótese que estos versículos que acabo de leer, se puede decir que todo cristiano lo sabe, y que lo practique, esto ya es más difícil, porque desgraciadamente, aunque la palabra de Dios se sepa, si no se practica, de nada vale. Y se puede notar en los días de hoy, tanto jóvenes, varones como mujeres, que son creyentes, pues se unen en yugo desigual con personas que son paganas, pensando por otro lado que son ellos los que lo van a convertir, cuando realmente el que convierte es el Espíritu de Dios, es Cristo, no la persona. Por tanto, también luego después de haber errado, desgraciadamente, hay muchas lágrimas, muchos sufrimientos que son irreparables precisamente por no haber hecho la palabra de Dios. Sí, la sabía, pero no la hacía. Y nótese que el Hijo de Dios ha sido declarado justo por la fe en Cristo. Es luz en Cristo. Está unido con Cristo y además es templo de Dios. Sin embargo, el inconverso es una persona que es injusta, está en tinieblas espiritualmente, está relacionado, nótese, con Belial y el templo de los ídolos. Es decir, que el inconverso va a adorar cualquier cosa. Por tanto, el creyente no debe de unirse en yugo desigual con el infiel. El peligro de permanecer en aquella tierra, en aquel momento, es ilustrado mediante la experiencia, por ejemplo, de Judá al visitar a su amigo Hira, el adulamonita. Nótese también que moralmente hablando, los cananeos eran ellos muy inferiores a los israelitas, aunque evidentemente eran muy amigables y deseaban también establecer una buena relación cercana con los hijos de Abraham. Si se comprende eso, puede verse más claramente la necesidad de trasladarse a Egipto. Los egipcios en aquel tiempo eran notorios por su rechazo a lo extranjero y particularmente a los pastores. Génesis capítulo 46, versículo 34 dice: Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moriréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. De modo que era menos probable que los israelitas se mezclaran con los egipcios. Adulán era un pequeño asentamiento cananeo situado a unos 13 kilómetros al noroeste de donde habitaban los hijos de Israel. Después de que José fue vendido como esclavo, Judá se dirigió a la casa de Hira. Es posible que Judá sintiese malestar por el trato que José había recibido de sus hermanos. Allí Judá encontró una esposa con la que tuvo 3 hijos, Onán y Sela, como veremos más adelante. Continuará con el versículo 3, donde dice: Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Significa vigilante, lo que continuamente se consideraba como una idiosincrasia del eleonista. Al saber el nombramiento de un niño por su padre, aquí ocurría en una llamada sesión jehovaísta. Continuará con el versículo 4, donde dice: Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Significa fuerza. El nombramiento de un niño por su madre es una peculiaridad del llamado de joveísta. Nótese lo que dice en Génesis 16, versículo 15. Y Agar dio a luz un hijo, a Abraham, y llamó Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Continuará con el versículo 5, donde dice: Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela, y estaba en Quecil cuando lo dio a luz. Sela significa oración,
Es decir, nótese también, por otro lado, que en la partición de la tierra recayó en los hijos de Sela y se menciona aquí para los descendientes de Cela puedan reconocer el lugar del nacimiento de su antepasado o el hecho de la ausencia de Judá en el nacimiento de su tercer hijo. Continuará con los versículos 6 y 7, donde dice: Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Aunque Judá había escogido su propia esposa, ahora él selecciona la esposa de su hijo la cual se llamaba Tamar, que significa palmera. El versículo 7 dice: Y fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Note que la Escritura no dice en qué consistía la maldad de pero debió de haber sido algo muy malo en extremo. Pudo haber sido algo relacionado con la perversidad sexual, puesto que se menciona en conexión con matrimonio. Y así piensa, por ejemplo, el profesor Leopold, cuando comenta sobre este hecho y dice: partiendo de la última frase del versículo 7, debemos de concluir que la maldad implicada requería el más severo rechazo divino. Por tanto, concluimos que bien pudo haber sido alguna perversidad sexual, ya que se menciona en conexión con el matrimonio de Ese hombre fue, por lo tanto, culpable en un sentido especial. Es por eso que, y Jehová le quitó la vida. Fin del comentario. Por tanto, Dios juzgó la iniquidad de y, como hemos dicho, le quitó la vida. Se puede observar que la maldad no especificaba que y el pecado específico de Omar. En Génesis capítulo 38, versículos 9 y 10, nos dice: y sabiendo Omar que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Son registrados por su contribución a la crisis de sucesión. Al mismo tiempo también enfatiza la profunda decadencia moral en la familia escogida, que solamente la sobresaliente piedad de José impediría por un tiempo. Nótese, por otro lado, que esa tendencia era una inmediata caída de la gracia cuando la fe ya no es la fuerza activa, y se hace evidente más de una vez en Génesis, pero en ese patrón contemplado más explícitamente en el libro de los Jueces. Como resultado de la muerte de Judá mandó a su hijo Omar que tomase a Tamar por esposa. Continuará con el versículo 8, donde dice: entonces Judá dijo a Omar: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Al parecer, la costumbre del levirato matrimonial, como en este caso, prevaleció de manera extensa en aquel tiempo entre las naciones de Oriente. Posteriormente, se incorporó también en la ley mosaica, como señala el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 5, donde dice: entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posición. Y Mateo capítulo 22 y versículo 24 dice, diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriese sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. El hecho es que el verbo hebreo traducido levanta descendencia sugiere que aquella era una práctica en aquel tiempo, ya que si un hombre
casado moría sin dejar descendencia, según la costumbre del Oriente Medio y las leyes bíblicas, un hermano del fallecido debería de casarse con la viuda para levantar descendencia al hermano que había muerto y de ese modo proveer al difunto inmortalidad social. Continuará con los versículos 9 al 11, donde dice: Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: Quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo: No sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Omán, por lo tanto, conocía esa práctica y deliberadamente evitó que su propósito se consumase, cuando dice verter en tierra, durante su relación sexual con Tamar. El texto dice que Onán lo hacía por no dar descendencia a su hermano, versículo 9. Según aquella práctica, el hijo nacido de esa unión sería reconocido como hijo del hermano muerto y se convertiría además en heredero de las promesas de la familia. Nótese que la magnitud del pecado de Onán se ve en la declaración de Génesis capítulo 38, versículo 10, donde dice: desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Entonces, ¿qué había en el pecado de Onán que desagradó tanto a Dios? En primer lugar, la traducción, cuando se llegaba a la mujer de su hermano, no es del todo clara, ya que el texto hebreo, el verbo, da a entender que el acto descrito era una práctica persistente de parte de Onán. De modo que él, cuando, que aparece en la Reina Valera 60, sería mejor expresado mediante la frase todas las veces, o, como dice por ejemplo el profesor Gordon, el hebreo enfatiza que Onán hacía eso todas las veces que tenía relaciones sexuales, no solo una o dos veces. En segundo lugar, es posible que Onán fuese motivado por la envidia y la codicia, porque pudo haber deseado evitar la división del matrimonio en partes pequeñas. Y así comenta el profesor Leupold cuando dice que la avaricia pudo haber sido el motivo ocurrente en Onán, ya que deseaba prevenir la división del matrimonio en parcelas pequeñas. Pero además de esas dos faltas también, de manera palpable, estaba el presente el pecado de una completa perversión del propósito de la institución divina del matrimonio. Lo que Onán hizo se describe como tomar medidas preventivas. El texto original dice: él, Onán, destruía el semen en tierra. De su nombre procede la extrema perversión sexual, llamada onanismo. Nótese que el caso es suficientemente repulsivo, pero la sencillez de lo expresado sirve como una clara advertencia. Téngase en cuenta que el versículo 10 enfáticamente dice que la actitud de Onán desagradó en ojos de Jehová, de tal manera que Dios le aplicó la pena capital. El mandato original de Dios al hombre fue: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 28. Onán, por lo tanto, hacía todo lo contrario al plan de Dios. Nótese que el caso de Onán específicamente represible porque la constante promesa de Dios a los patriarcas era que él los haría fructificar y los multiplicaría. Para ello hay varios versículos aquí en Génesis, como por ejemplo capítulo 17, versículo 6, versículo 20, también capítulo 35, versículo 11. Onán, por tanto, deliberadamente
él estaba en cierta manera frustrando el cumplimiento de esa promesa. Puede verse que Onán quiso ir en contra de la voluntad de Dios. Su responsabilidad era dar un hijo a Tamar, y lo que ocasionó fue la ira de Dios sobre su propia vida, es decir, sobre la vida de Onán, y además su muerte, ya que fue su rebelión contra lo establecido por Dios y el hecho de rehusar dar un hijo a Tamar. La responsabilidad de Onán era tomar a Tamar por esposa y levantar la simiente de su hermano, como señala el versículo 8. Algo que rehusó, por otro lado, no hacer. En resumen, el pecado de Onán consistió en su rechazo de cumplir su responsabilidad de tomar por esposa a la viuda de su hermano. Aquello era rebelión en contra de la voluntad de Dios, de manera específica, ya que Onán no quiso obedecer la norma del levirato. La manera como lo hacía repetidas veces desagradó por tanto a Dios hasta el punto de que el Señor le quitó la vida, como señala el versículo 10. Después de la muerte de Onán, Judá pudo haber pensado que Tamar era portadora de alguna maldición. Es por eso que en el versículo 11 dice que Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo. Evidentemente que Sela era aún muy joven para casarse, pero las palabras de Judá eran engañosas, ya que no tenía ninguna intención de dar a Tamar a su tercer hijo, como lo demuestra el resto del pasaje. Judá pensó que de esa manera escaparía de la ira de Tamar, pero lo que sucedió posteriormente fue muchísimo peor. Y voy concluyendo con esto. ¿Por qué dijo que no muera él también? Es evidente por esto que Judá, por razones que, por ejemplo, en el versículo 26 dice que entonces Judá lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Reconoció como insuficientes, quiso eludir el deber de dar un tercer hijo a Tamar. Note que no se sigue que él la culpara por sus muertes, porque la pérdida de dos hijos en sucesión bien podrían asustarlo. Y nótese que por otro lado se convirtió en una regla que si una mujer perdía dos maridos, el tercer hermano no estaba obligado a casarse con ella, e incluso se le llamaba la asesina. Amigo y amiga oyente, desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer, desobedecieron ellos a Dios y lo hicieron precisamente en el huerto del Edén. Y a partir de entonces, las cosas, por la desobediencia a Dios, han ido para el hombre y para la mujer de mal en peor. Y la prueba de ello, solamente echa una mirada hacia atrás y verás cómo las cosas de antes no son como las de ahora, ni mucho menos. Así que también hay personas que intentan vivir en la voluntad de Dios. ¿Y cómo puedes vivir en la voluntad de Dios si aún no lo conoces? No basta con decir soy cristiano o soy cristiana. Lo importante es hacer su voluntad, como ha quedado reflejado aquí en la palabra de Dios. Pero para hacer la voluntad de Dios es necesario que aceptes lo que Él te ofrece. Y lo que Él te ofrece es la salvación que Él pagó por tu redención en la cruz del Calvario. La pagó su Hijo Jesucristo, que dio su vida a favor de todo aquel que cree en Él. Si tú quieres hacer su voluntad, pues tú debes de aceptarle en tu corazón para que Él te dirija. Recuerda, Dios hace las cosas de dentro hacia afuera, es decir, desde tu corazón hacia afuera, no al revés. Por tanto, te animo a que tú vengas a Cristo y vengas en arrepentimiento. Ora conmigo esta oración que voy a hacer
y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesucristo, aunque me confieso una persona cristiana, es decir, una persona seguidora de ti, realmente no te conozco, ni te tengo en mi corazón. Simplemente digo que soy un seguidor o una seguidora tuya, un cristiano o una cristiana. Pero eso no sirve de nada, porque hasta ahora no he hecho tu voluntad, sino la mía. Por ello te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Ahora te recibo a ti como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.